Muy buenas noches, mis hermanos. Nuevamente nos encontramos en nuestro grupo de Amor y Vida. Hoy tenemos el placer de tener nuestra segunda clase. Por esa clase que ya le hemos enviado a cada uno de ustedes, vamos a tomar Lucas 19. Pero antes de comenzar, vamos a poner nuestra vida, nuestro tiempo devocional en las manos de nuestro Dios, mientras que alguien me ayuda cerrando la puerta. ¿Algún motivo de petición? Pues orar como por la mamá de Valentina, que está enferma de las manos. Como que la vamos a hacer una cirugía. Ok. ¿Y por qué no oramos por Valentina también? Bueno, Para que se afirme en la fe. pues es que no está. No está en casa ahorita. Tiene. Sí. ¿Algún motivo de petición, Osquitar? ¿No? ¿Alguno de ustedes? Muy bien. Amado Señor, buen Dios, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias te damos porque hoy estamos delante de ti y gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo podemos comprender y entender que eres nuestro Dios, Señor y Salvador. Gracias te damos porque tú nos has bendecido con tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque hoy podemos venir ante tu presencia pidiéndote que tu Santo Espíritu nos guíe a la verdad y que tú, Señor, nos des la madurez en la fe. Señor, rogamos por Valentina para que ella crezca en la fe, para que ella sea una mujer de Dios, para que ella se aparte del mundo y se entregue completamente a ti, Señor. También por su madre, para que seas tú a través de las circunstancias de la vida, pudiendo hablarle a su corazón para salvación y novedad de vida. Señor, gracias te damos por cada uno de los que estamos aquí. Gracias te damos, Señor, por mi esposa, por Raquelita, que seas tú restaurando su salud. Hoy queremos orarte a ti, Señor, porque sabemos que tú puedes sanar, darle fuerzas, levantar, sanar su sangre, Señor, que ella pueda, Señor, asimilar los medicamentos para bien. Amado Señor, estamos en tus preciosas manos, oramos por nuestro diácono Yanli, que está encargado de este grupo, Señor, para que tú, Señor, le des de tu gracia, para que a cada hermano que le comunique esta invitación sea para glorificar tu nombre. Y aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales en otro momento, Señor, que también sea este tiempo de edificación. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Vamos a ir a... ¿Cuál es la cita, Juan David? Lucas 19. ¿Sí ese es el pasaje? Lucas 19 nos dice una historia que debe llegar a nuestro corazón. Son los primeros 10 versículos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había pasado por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa,
por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay algo que es muy interesante en esta historia. De todas las historias que cuenta la Biblia sobre la salvación, es particular que Dios describa en su palabra cómo era este hombre. Ahora, ¿qué es lo que más recuerdan ustedes de cómo era este hombre? Bajito. Bajito. Que era jefe de los publicanos. O sea, miren, imagínense, bajito y jefe de los publicanos. Rico. Y rico. ¿Sí? O sea, ustedes imaginan que él andaba, me imagino, mirando hacia arriba y todos mirando hacia abajo. ¿Qué otra cosa más recuerdan de Zaqueo? Que se subió a un lado para poder ver a Jesús. ¿Al árbol? Sí. ¿Por qué se subiría a un árbol para subir, para ver a Jesús? Porque pues había mucha gente y no lo dejaban ver por lo bajito, entonces... pues, No, tenía un gran interés por ver a Jesús. Sí, claro. Tenía Una curiosidad. Curiosidad. Ahora, esto es particular. Hay muchas personas que llegan a la salvación simplemente por curiosidad. Yo les quiero, o sea, en la Biblia no hay cosas casuales. Cuando Dios las plasma, ¿sí? Pudiera haber dicho la historia, había un hombre en Jericó. No, nos dicen que había un hombre que se llamaba Zaqueo. Zaqueo. ¿Qué significa Zaqueo? No sé. ¿Qué significa Zaqueo? Zaqueo significa justo. O sea, una persona justa. La pregunta es, ¿Zaqueo era un hombre justo? No. No, porque decía, cuando Jesús dijo que vino la salvación, dijo que iba a devolver a las personas la cuarta parte, o sea, por cuatro. En el versículo 9 ya O sea, esa dice habla que que por no- cuanto él también es hijo de Abraham. Sí, o sea, la pregunta que cuando, es que es una paradoja, porque una persona justa, voy a hacer un ejemplo, yo contrato a Michael y yo sé, La Biblia dice que no hay ninguno justo. Pero yo entiendo. exacto, es que no dice justo de justificado, De lo legal. sino justo de ser una persona justa, una persona que paga lo que es justo, una persona que es honorable con su palabra, una persona que está haciendo lo que es apropiado. Ahí no es justo, ¿no? O sea, no está hablando de la doctrina de la justificación, Sí, no. sino está hablando, o sea, cuando uno dice esa persona es justa, no está diciendo que sea salvo, sino que es una persona correcta. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo, vamos a hacer un almuerzo Sí. y yo sé que yo voy a comer. Si yo soy justo, yo tengo que contribuir. ¿Por qué razón? Porque eso es lo justo. Yo entiendo que en alguna oportunidad alguien me invite, camine, venga, te invito, chévere. Si me invita, lo justo que sería que yo invite también a esa persona. Pero el trabajo de Zaqueo era un trabajo que era imposible ser justo. Y les voy a decir por qué. Porque él era publicano. ¿Quién era un publicano? Era un cobrador de impuestos. El Imperio Romano, ¿qué hacía? ¿Sí? Llegaba y al llegar a un territorio contrataba a una de las personas que conociera más a todas las personas. ¿Por qué razón? Porque esa persona que conocía a las demás personas sabían cada quien en qué trabajaban, cuánto ganaban. Y ponía un impuesto. El salario del publicano no venía del imperio, sino de lo que él cobraba. Roma decía hay que cobrar 2, él cobraba 4. Uy, eso ya era variento. Sí, exacto, y no solamente, o sea, por eso él no era muy querido por las demás personas. Sí, por eso lo llamaba. Sí, o sea, alguien que está aquí es un hombre que era repudiado. Ahora, no solamente era repudiado, sino era un hombre extorsionador, un hombre que robaba, que abusaba de su poder, porque tenía detrás de él al Imperio Romano. Ahora, no solamente él era publicano, ¿qué dice la Escritura que era? Jefe. Jefe de publicanos, o sea,
Posiblemente hasta conocía a Mateo, que Mateo también era publicano, ¿se acuerdan? Sí. Y miren lo particular, estaba en una ciudad, la ciudad de Jericó, una ciudad que era muy importante cosmopolitamente. ¿Por qué? Porque comercializaba con el bálsamo. O sea, era una ciudad que económicamente estaba bien y él era publicano de una ciudad que estaba bien. Ahora solo piensen en una persona corrupta, en una persona que era rica y que todo el mundo conocía. ¿Cómo sería esa casa? Una casa de lujo. Claro, Claro. sí, como uno dice, y ustedes ven que el Señor Jesús va a entrar ahí. ¿Sí? Es como, Mucha gente diría, pues claro, va a entrar ahí porque ella como ella sí ahí tiene comodidades. y no solamente eso, todos se sorprendieron al Señor Jesús. Y normalmente pasa eso, ¿sí? Miren, el Señor Jesús cuando vino a buscar todo lo que la sociedad rechazaba. La Biblia dice de lo vil, de lo menospreciado, de lo peor de este mundo, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a los que se creían importantes. Y eso pasa con todos los cristianos. Hay tres ideas en las cartillas que se le ha repartido, fundamentales. El Señor Jesús es Dios. La historia nos dice que el Señor Jesús está entrando a Jericó. Mucha gente se estaba convocando alrededor de él, porque muchos siempre quieren venir a Jesús por el beneficio. O sea, piensan que Dios es como el bomberos de la ciudad, ¿no? Hay un enjambre de abejas y ¿a quién se llama? A los bomberos. Hay un incendio, ¿a quién se llama? A los bomberos. Está saliendo el gas, ¿a quién se llama? A los bomberos. Si hay un problema, llamen a los bomberos. Y mucha gente se agolpaba a ver a Jesús. Algo pasa en Zaqueo, la Biblia muestra que él no era salvo en ese momento, porque él dice que tenía curiosidad de verlo. Es como aquel que viene a la iglesia por curiosidad. Pero es parte del obrar de Dios en preparar el corazón. ¿Quién sí sabía por qué estaba entrando a Jericó? Jesús. Muy bien, Jesús. ¿Saben por qué lo podemos saber? Porque hay algo interesante. ¿Sí? Jesús está pasando por el camino. Y aunque Zaqueo era conocido por todos los de Jericó, no esperaríamos que un forastero lo conozca. ¿Sí? Llega alguien, por decir ahorita, de otro país y le hablan de Petrovsky y uno sabe quién será. Ustedes ya saben quién es. ¿Quién es Petrovsky? ¿Quién es Petrovsky? No me digas que Petro, pero entonces no es Petrovsky. No, pero es que en el sentido de la gente cuando se refiere a él, sus cercanos, los que lo quieren a él le llaman Petrovsky o no. No los que no lo quieren. No, los que lo quieren le llaman Petrovsky. Pues usted lo quiere entonces. Yo tengo que aceptarlo porque el Señor lo puso como presidente. Le nombró por presidente. Sí, entonces, mira, eso es interesante. Zaqueo tendría muchos nombres, pero él era conocido por el pueblo. No esperaríamos que el Señor Jesús como hombre lo conociera. Pero es interesante. Lo más extraño es que él sube a uno de los árboles que tiene muchísimo follaje. ¿Para qué? Para poder ver y no ser visto. Y eso suele pasar, ¿no? Cuando uno va de incógnito en el WhatsApp, cuando uno va en el Facebook y no es amigo de nadie, o tiene un perfil falso y va siguiendo al otro. No es en serio, es una modalidad de hoy en día. Uno quiere saber. Y Zaqueo sube al árbol. Eso dice la historia. Y mira, Juan David, que es una manera de predicar el evangelio, contar la historia como dice la historia. Pero pasa algo extraordinario. Y Jesús se detiene frente al árbol. ¿Y se acuerdan qué es lo que dice él en ese momento? Vaya allí. ¿Mm? Baja de No, antes de decirle bájate. Saqueo. Exacto. Lo nombra por su nombre. Sí. O sea, Valga la redundancia. los llama por su nombre. Los llama por su nombre. Zaqueo. Usted imagina que él está abajo, él está arriba, había mucha gente. Él no tuvo que decir, Zaqueo. Pero es que ya habían hablado de él, de Zaqueo, o Jesús lo conocía. Muy bien. Acá, ¿qué dice?
Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. ¿Se conocían? Acá se supone que no. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. O sea, todavía él no lo veía. Había mucha multitud esperando, entonces ni Jesús vio que él se subió al árbol, sino que él supuso que iba a pasar. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo. Eso. O sea, ya lo distinguía nuestro Señor Jesucristo. No, es Sí, que él lo obviamente. sabe todo, y él lo sabe Sí, todo. obviamente. Esa es la parte. Ahora, yo quiero que sepan algo que es similar que nos ha pasado a todos. Miren, nosotros no conocíamos a Jesús. Pero aquí los que estamos aquí, todos creemos que somos salvos porque todos pertenecemos a la iglesia. Pero si hay una persona que hubiera acá que hemos traído de invitado y vino, no es por casualidad, sino porque el Señor lo trajo en su corazón y él no lo sabía. Pero Dios lo conoce y lo puede llamar de su nombre, y cuando lo salva, hay una relación con Dios. Algo huele. Tinto no. No, yo. Es algo que es muy importante que nosotros miremos. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y cuando él está diciendo que pose, o sea, miren la autoridad con la que le habla a un hombre de autoridad. Yo les aseguro algo, que toda la gente en Jericó le tenía miedo a Zaqueo. ¿Te imaginas el cobrador de impuestos respaldado por el imperio? Alguien que conocía la economía de nosotros, alguien que no lo quiere decir. Es como, voy a hacerle un ejemplo, alguien que lo conozca a usted y que le esté cobrando sobre sus ganancias. Y que usted no le puede esconder. ¿Usted lo va a querer? No. O sea, no es un impuesto para la iglesia, es un impuesto para el imperio. Gota, gota. Ahora, de ese impuesto te cobraba la forma de vida de él. Era un hombre abusivo, respaldado por el gobierno. Él vivía tranquilo y seguro. Decía, fulano de tal no paga. Van allá y lo despojaban. Exacto, o sea, es un personaje bastante particular. Es un personaje que posiblemente nadie va a querer. Es como cuando uno dice, mire, ese es un delincuente, es un fornicario, es un drogadicto, es un borracho, es un adúltero. Miren, normalmente nosotros queremos predicarle al que nos parece buena gente. Pero Jesús nos va a enseñar a través de muchas historias en la Biblia que Él le predica a la gente que no tenía esperanza. Y lo que le dice es, Zaqueo, es necesario que hoy pose yo en tu casa. O sea, él siendo un hombre de autoridad, él le dice, yo soy de más autoridad, y le habla el corazón. Miren, ¿qué hace una persona cuando es llamada por Jesús para salvación? Sí, Sí, Jesús. Hoy mi esposa está enferma, ella me dijo, no quiero salir. Yo le digo, es que la palabra de Dios sana. Nosotros creemos eso. La palabra de Dios trae aliento, fortalece la fe. Eso es lo que nosotros creemos. Transforma el corazón. Nos da alegría al corazón. Y no tenemos que añadirle nada. Acá el Señor Jesús, miren, las letras están en rojo. Dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con alguien que realmente escucha a Dios de corazón? Que le cree a Dios. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Ustedes se imaginan, caminen, vamos a estudiar la palabra. Ay, qué tristeza. No, Zaqueo, ¿qué hace? Leandro. Lo recibió con gozo. ¿Qué? Pero digamos que, Saqueo lo recibe, Saqueo ya tenía conocimiento de Jesús, ¿sí? O sea,
él sabía que Jesús era una persona como diferente, o sabía que Jesús era Dios, o qué. Muy bien. Toda persona cuando sabe que Jesús es Dios, ya es una persona nacida de nuevo. Los que no son nacidos de nuevo piensan que Jesús es un maestro, es un revolucionario, que es un buen hombre, que fue hasta un mago. O sea, las personas de Jesús, todo el mundo habla de Jesús. Pero quien sabe que es Dios es porque ya le conoce. Entonces es una evidencia que él acá no lo conocía. Quien conocía a Zaqueo era Jesús, porque Pero él es por Dios. eso, pero digamos que Jesús, o sea, Zaqueo sabía que Jesús era como una persona reconocida, que sí, él sabía, él tenía esa perspectiva de Jesús, sí. Sí, porque entonces porque bajó de prisa y porque lo estaba... Exacto, Por eso. es que cuando Jesús llega a Jericó, la gente empezó seguro a hablar, llega el que levanta a los muertos, llega el que sana a los endemoniados. Esa era Y su uno, perspectiva. exacto, él quería conocer, o sea, uno quiere saber quién es. Yo me imagino la decepción de él, ¿no? Porque la Biblia dice que Jesús no era una persona atractiva a los ojos humanos. La descripción que hace la Biblia de Jesús es que era un hombre que no era atractivo a nuestros ojos. Era un hombre posiblemente ni muy alto ni muy bajito, trigueño, de una tez ruda. ¿Por qué razón? Porque él era un hombre del pueblo, un hombre trabajador, común y corriente, alguien de esas personas que uno pasan desapercibido a los ojos humanos. Pero la fama que él tenía era impresionante y Zaqueo quería conocerlo. Y Jesús, a pesar de su apariencia física, le dice, es necesario que hoy yo pose en tu casa. Y lo que yo quiero que nosotros miremos, cómo Zaqueo no mira las apariencias. Zaqueo obedece con el corazón. Porque el gozo, tú sabes, Juan David, cuál es el fruto del Espíritu Santo, los 3 primeros aspectos. Amor, gozo y paz. Pero ¿saben qué significa gozo? Es alegría, es entusiasmo. Y él, digamos de esta manera, dice, él recibió con gozo esa orden, le recibió con gozo. Yo les hago una pregunta, solo para que miren, porque la gente es así. Usted le dice a su familia, estoy yendo a la iglesia. A sus amigos, estoy yendo a la iglesia. O sea, a familiares no cristianos y a personas no cristianas. Estoy yendo a la iglesia. Y Y ellos, lo miró como... pues sí, como raro, como que te están haciendo algo. Peor, si uno tuvo un mal comportamiento en la vida, o sea, si uno fue desordenado, si uno fue una persona grosera, si uno fue una persona... buenas noches, hija. Si uno fue una persona de malos caminos, toda la gente empieza a murmurar. La gente no se alegra. La gente que dice... La gente que haría o qué diría. No, pues, que no se le torcieron los cables, No, o sea, voy a hacerle un ejemplo que te diga. lavándolo. Sí. O sea, si yo me porté de una manera delante de unas personas y después les digo estoy yendo a la iglesia, pues van a decir que usted aquí va a ir a la iglesia. Sí, claro, no creen. Y eso empezó a murmurar la gente, pero no hablaban la gente ni siquiera del personaje, no hablaron de Zaqueo. Ellos ya estaban seguros que Zaqueo no merecía ni misericordia, ni amor, ni una oportunidad. Miren, la gente es muy cruel. La gente no le importa nuestra vida. A la gente lo que le importa simplemente es la murmuración. ¿Y qué hicieron? Si Jesús viene de Dios, si Jesús es un santo hombre de Dios, ¿qué hace con un pecador como Zaqueo? Esa es la pregunta que acá tienen. Y miren lo que dice aquí. Cuando nosotros nos ponemos... Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. ¿Quién es ese? Zaqueo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Por qué yo les digo esto? Porque primero,
hay 3 énfasis en la lectura que se les dio, que la pueden leer ustedes más tarde. Primero, Jesús es el que nos busca. Nosotros no buscamos de Dios y nos busca de muchas maneras. A veces el infortunio de una enfermedad. Hoy estaba orando yo con alguien. Pero ahí no había una excusa para el ser humano, o sea, al decir, bueno, yo no voy a buscar a nuestro Señor Jesucristo, yo voy a esperar que me busque a mí y eso me da para pecar. Sí, sí, claro. Es que aquí hay algo muy curioso y es que, o sea, aquí dice que Jesús le pide a Zaqueo que lo deje entrar a la casa. O sea, yo entiendo que, según más o menos lo que como se me explica, es que Zaqueo tenía la visión de que Jesús era, o sea, una persona común, que sí había hecho cosas resaltadas a un ser humano, pero él no sabía que era Dios. Pero no sé, pero digamos que tengo controversia con eso, yo creo que él sí sabía que era Dios, porque uno, Zaqueo siendo un cobrador, pues entonces él en sí como que veía a las personas como por la apariencia, ¿no? Y con Jesús fue diferente, porque aún teniendo una apariencia de Jesús mala y siendo un hombre de poder, pues lo ingresó a la casa. Ok, es que pasa algo extraordinario. Y digamos aquí, o sea, dice, todos al ver esto murmuraban, pues decían que Jesús había entrado a la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie. Listo, no hemos llegado ahí. Ajá. Hasta ahí no hemos llegado. Hemos llegado al momento entre que Zaqueo sube al sicómoro escondido. Quiero ver a Jesús. Él no quería conocerle, él no quería saludarlo, él no quería, porque posiblemente él no se sentía digno de venir a Jesús. Miren, hay muchos otros casos donde llegan a Jesús y le dicen, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. La mujer con flujo de sangre empujó a la gente en toda la multitud para tocarle. Habían otras personas que sí lo enfrentaron a Jesús. Hay otros que hicieron un hueco dentro del lugar donde estaban y bajaron al enfermo para estar en la presencia de Jesús. Posiblemente Zaqueo, él no se sentía digno. ¿Saben por qué? Porque cuando uno está en medio de muchos pecados, uno dice, ay, yo no voy a la iglesia, yo no voy a leer, yo no puedo orar porque yo soy pecador. O sea, uno mismo no siente esa dignidad. Y Zaqueo, lo que nos muestra en la historia es que él no sentía la dignidad de estar delante de Jesús, ni siquiera saludarle. Pero ¿cuál es la misericordia de Jesús? Que él se para frente al sicómoro. Él no manda a Pedro, no manda a Juan, no manda a ninguno de sus discípulos. Había mucha multitud, mucha gente que odiaba a Zaqueo. Estaban en Jericó y odiaban al cobrador de impuestos. Y él le dice, Zaqueo. Miren, es que el sicómoro es un árbol de 4 o 5 metros que crece, con muchos árboles. Yo no creo que Zaqueo se habrá quedado a 2 metros o a 3 metros. No, se quedó donde nadie lo veía. Es que Jesús ya sabía dónde Sí, estaba. pero el Señor lo llama y lo hace públicamente. Y no se avergüenza y le dice, es necesario que yo me quede en tu casa. Y en ese momento, cuando Jesús le habla a Zaqueo, el corazón de Zaqueo cambia, porque pasa de una curiosidad al gozo. La Biblia dice en Gálatas 5, 22, que el fruto del Espíritu Santo es el gozo. Un aspecto del fruto. O sea, es como decir que tú le digas a tu esposa el domingo, Loraine, vamos a la iglesia. Y nunca has ido a la iglesia, ¿no? Y ella dice, oiga, ¿y usted qué bicho le picó? Y cuando usted llega a la iglesia, lo ve cantar, lo ve orar con devoción, escuchar la palabra con atención. Algo pasó. Esto es lo que la gente estaba criticando. Porque entre que él está en el árbol y Jesús se detiene, algo pasa extraordinario. Y es lo que nos pasó cuando... O sea, uno no sabe ni siquiera a veces en qué momento fue salvo. Pero en el momento en que uno fue salvo es cuando Dios nos llamó y nos comprometió. Y es cierto lo que dice nuestro diácono Otoniel. Mucha gente se justifica y dice, es que Dios no me ha llamado. Es que si me va a llamar, algún día me llamará. Mientras tanto,
comamos y bebamos que mañana moriremos. Y aunque suene duro, eso es verdad. Estamos invitando a alguien para que venga, pero seguro que si lo hubiésemos dicho, tenemos una fiestica con rumbita, posiblemente llega. Y uno va, a pesar de estar cansado y enfermo, esas cosas. Zaqueo nos muestra que ocurrió algo cuando el Señor Jesús le llamó y le habló. Y le dijo, es necesario que yo pose en tu casa. Ahora podemos decir algo que es interesante. Jesús no venía solamente por Zaqueo. Más adelante lo vamos a ver, porque él le dice, es necesario que yo vaya a tu casa. En la casa de Zaqueo, ¿quiénes están? Sus familiares. No nos dice la Biblia si estaba casado, si tenía hijos, pero seguro que gente sí había, porque él era un hombre rico, cobrador de impuestos y jefe de los cobradores de impuestos. Había mucha gente viviendo en su casa. Y lo que dice aquí es que ya están en su casa, o sea, entre el versículo 7 y el versículo 8 nos dice que Jesús está entrando a la casa de Zaqueo y toda la gente chismosa, envidiosa allá afuera diciendo, oye, ese Jesús, ¿cómo está con ese pecador? Con ese pecador que la gente no predica. Y miren, eso es lo triste de muchos cristianos. Porque señalamos a las personas, ese es un borracho, ese es una facilonga, ese es un drogadicto. A ese no lo invitamos a la iglesia. ¿A quién invitamos a la iglesia? Al conocido, al amigo, al que te escucha. Porque pensamos que esos son los que tienen mayor oportunidad de creer en el Evangelio. Jesús fue a buscar a aquel que nadie invitaría a la salvación. Así como nos invitó a nosotros. Es por eso que Zaqueo, miren, es que la reacción de Zaqueo es, Jesús lo llama y dice Zaqueo y él baja corriendo. Y lo hace con alegría, no lo hace con aburrimiento. No le es pereza para él hacerlo. Recuerden cuando recién llegaron a la iglesia. Casi siempre cuando uno llega por primera vez a la iglesia, uno tiene un entusiasmo, una alegría. Y a veces ese entusiasmo y esa alegría se va ahogando porque hay otros en la iglesia que nos traicionan o no son lo que decían ser o nos desilusionamos de las personas. Por eso la Biblia nos dice, pon tus ojos en Jesús, en aquel que te buscó. Las personas nos traicionan, es verdad. Jesús nunca nos va a traicionar. Y ahí dice, Zaqueo se levanta y dice, puesto en pie dijo al Señor. Y acá la palabra Señor está en mayúscula. O sea, le pone un énfasis la palabra de Dios que Jesús ya conocía a Jesús de otra manera, en el corazón. Miren, cuando ustedes van a la iglesia, van a adorar al Señor. O sea, no vienen a que, yo por eso nos tenemos que vestir bonito, nos peinamos bonito, nos arreglamos bonito, porque voy a presentarme delante de Él. Señor, y acá dice que Zaqueo se para delante del Señor, dice, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y yo les voy a decir algo, ¿por qué Zaqueo prefirió que toda la gente en Jericó lo odiara antes de conocer a Jesús? ¿Por qué Zaqueo prefirió que la gente lo odiara antes de conocer a Jesús? ¿Qué amaba tanto Zaqueo? El dinero. El dinero. El dinero. El dinero. Por eso él se convirtió en publicano. Es que los publicanos eran gente que vendía a sus hermanos. Yo sé que tú tienes una empresa, yo sé que tú tienes un negocio, yo sé cuánto te entra de dinero. Entonces el imperio escogía a esas personas y claro, esas personas odiaban a su vecino, a su hermano, porque él es el que sabía esto. Y no solamente él era el jefe de los publicanos, o sea, él determinaba cuánto se cobraba, quiénes eran todas las personas. Jesús nos conoce cómo éramos. A Jesús no lo podemos engañar y nosotros pensamos que nosotros no somos dignos de Jesús. Y Jesús vino a buscarnos. Y no solamente vino a buscarnos, vino a quedarse. Vino a quedarse en nuestra casa, en nuestro corazón.
y no nos va a dejar. Esa es la seguridad que tenemos. Diácono, una persona quiere pecar y venderse al pecado y apartarse de Dios, pero cuando Jesús llama, cuando llama Él para salvación, uno lo deja todo. Acá lo que Zaqueo nos muestra y nos dice que cambia del Dios dinero al Dios que es el Señor Jesús. Y una demostración es su desapego, porque él dijo, no me importa si me odia la gente, yo quiero dinero, yo quiero fama, yo quiero poder. 3 cosas que consiguió siendo publicano. Esto es algo que nosotros que tenemos que mirar, y dice aquí: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Cómo iba a quedar él? Estoy bien. Pobre. Y bien ante los demás, ¿no? No, pues si había robado toda su vida y había enriquecido. Pues sí, pero les va a devolver 4 veces si he hecho mal, pues. Es que ni siquiera la ley de los judíos decía eso. No, era como 5. No, era o sea, si yo te había robado 100 pesos o no te había pagado 100 pesos, yo te tenía que devolverte 100 pesos más un pequeño interés. O sea, no es solamente, lo siento, no te pude pagar. Sí, era Como los cristianos de hoy en día, ¿no? Tú les prestas, te devuelven una semana o un mes después, pero uno nunca rezarse el engaño, porque no pagar en la fecha es engaño. Uno, ¿cómo tiene que resarcir? pagando intereses. Pagando intereses, pero me deben hacer del corazón. No debo ser miserable, debo ser generoso. O sea, eso no lo alcanzaba. No, exactamente, eso es lo que yo quiero decirles acá. Lo que Zaqueo está diciendo, no importa. Mire, estoy tan feliz de ser salvo O sea, pobre. que no me importa ser pobre. Y eso es algo. Entonces miren lo que dice Jesús. Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, no solamente a Zaqueo. Cuando hay un hombre salvo en una casa, el dueño de todas las cosas, ese testimonio es increíble. Por eso yo les decía que Jesús no había venido solo por Zaqueo, había venido por otros. Y nadie lo entendía. Todo el mundo decía, ese está con publicanos, con pecadores. Él afirma que es hijo de Abraham, hijo de la fe, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo con esto quiero que nosotros meditemos en algo. La salvación es de Dios. El único que nos puede hablar al corazón es Él. El único que nos puede dar el gozo de la salvación es Él. Mientras que no estemos en Jesús, vamos a ser como Zaqueo. ¿Por qué? Es que es curioso. Por lo general las personas no son generosas porque aman el dinero. Porque su seguridad es el dinero. Pero mi pastor, hay una particularidad que me parece interesante. Y esto es algo que ya no es del ser humano. Porque yo hago la comparación de esta con el joven rico. Uh-huh. Y el joven rico tuvo una conversación cara a cara con el Señor, pero no, a este joven no le sucedió como le sucedió. Y eso no era porque el rico no quería, sino porque yo veo que también a Zaqueo, ya, si fuera por voluntad propia, tampoco quería dejar su riqueza y todas estas cosas. Es algo que yo veo que Dios lo deja a uno sin palabras. O sea, no, en este sentido de tomar la decisión de ser salvo ya es de Dios. Siempre es de Dios. Sí. De no, hecho, y por eso yo digo, y con el hombre rico, o sea, teniéndolo al frente del Señor, no sé, no habla si posteriormente, pues salvo, creyó en el Señor Jesucristo, pero en ese bueno, la Biblia afirma 2 cosas o 3 cosas del hombre rico. Primero dice que el hombre rico, a los ojos de todo el mundo, era un hombre bien, sí. Un hombre buena persona, cumplía los mandamientos, un hombre que hasta diezmaba y ofrendaba, Señor. Es otra historia. ¿Sí? Sí, es otra historia del joven rico, sino que le está diciendo es que si fuera solamente por estar en la presencia de Jesús la salvación, no es así, es que el Señor llama. Ahora, hay una diferencia entre Zaqueo y el joven rico. ¿Saben cuál es? Que el joven rico se acercó a Jesús y le dijo qué debo de hacer para tener la vida eterna. Y le dice maestro bueno. Cuando le dice maestro bueno, Jesús le dice no me llames bueno, porque él no conocía a Jesús, él lo conocía como un maestro. Como un hombre. Sí, como un hombre bueno. Y él le dice, solo bueno hay Dios. Y fíjate que Jesús es Dios, pero Zaqueo
sí le dice Señor después de que lo llama. Yo les digo una cosa, si ustedes piensan y meditan, cuando ustedes comprendan, cuando todos comprendamos que el día del Señor es que Dios está aquí, nunca más tendremos una experiencia diferente, sino cantaremos con el corazón, oraremos con devoción, escucharemos su palabra con atención. Porque es que Dios nos está hablando el corazón, es que yo sé que Dios está aquí. Porque yo no vengo a la iglesia para ser visto, ni ser reconocido por nadie. Vengo a adorar a aquel que está en la iglesia. El joven rico llegó ante Jesús como un hombre común y corriente. Por eso el Señor, cuando le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme, el joven rico se entristeció porque él sí tenía un Dios. Él que pensaba que le iba a dar la felicidad, el dinero, la dignidad, el dinero. Pero ¿qué hace Zaqueo? Zaqueo hace todo lo opuesto. Dice, el dinero no me ha dado sino sufrimiento. Por eso la mitad se lo doy a los pobres. De la otra mitad, a todos los que le he robado, les devuelvo 4 veces. Y lo que tú dices es verdad, se iba a quedar sin nada. En términos materialistas. Pero ¿quién lo iba a bendecir? Dios. ¿Quién lo estaba cambiando? Dios. ¿Quién le llevó? O sea, Dios no nos dice, por decir que yo le diga, que Dios le habla a Juan David le escucha a Dios y dice, Juan David, ríe. Y el otro, no, no es así. El gozo es de acá adentro, del corazón. Eso es lo que obra Dios. El interés que tenemos por conocer a Jesús lo obra Dios. El Señor Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto es clave. Osquitar, ¿alguna vez tú has buscado algo que no es tuyo? ¿Cómo así? Pues obviamente no, porque si no. Uno nunca busca lo que no... Uno siempre busca lo que es de uno o lo que se le encargó a uno. Se me perdió. ¿Dónde está? No, qué vaina, no, tengo que encontrarlo, eso es mío. Y uno pone de cabeza las cosas. Es que lo que está diciendo aquí, que Zaqueo fue buscado por el Señor Jesús porque era suyo, antes que Zaqueo supiera que era de él. Antes de la fundación del mundo. Sí, obviamente, sí, pero eso es lo importante. Toda la gente decía por las evidencias, Zaqueo no es de Dios, es un hombre malo, malvado, ladrón, abusivo. Es una persona que no merece ni que le saludemos. ¿Alguno de ustedes conoce una persona así? Y usted dice, no, a ese yo no le predico porque a ese, es malo o es mala. Pero el Señor Jesús tiene misericordia de esas personas. Y en la cara de muchos, el Señor Jesús vino y lo buscó y lo salvó. Para la gloria de Jesús. Así como nos buscó a nosotros y nos salvó y nos añadió. Nosotros estábamos perdidos cuando el Señor Jesús nos buscó y nos trajo. Y mira cuando había algo que dice acá el texto. Toda persona encontrada por Jesús se llena de gozo al estar en la presencia de Jesús, pero eso lo produce Dios. Eso el hombre no lo puede producir. Lo máximo que nosotros podemos producir es curiosidad. Ay, ¿cómo será aquí? Pero el Señor nos ayude. Entonces, los 3 énfasis de la enseñanza es que Jesús nos busca, Jesús vino a quedarse, ¿y cuál era el otro? Se me olvidó. ¿Sí les enviaron las hojitas? A quedarse. Usted que leyó la hojita. Alguien en el WhatsApp. La hojita. Sí, de la enseñanza. En el WhatsApp está. Jesús ¿La primera conoce. cuál era? Jesús, Jesús ¿qué? viene. No, ahorita nos va. ¿Qué dice? Jesús nos encuentra. No, Jesús conoce nuestra vida. Jesús conoce nuestra vida. Jesús viene y nos encuentra. Jesús viene y nos encuentra y Jesús vino a quedarse. Esa era todo. Exacto. Pero es una historia muy diciente. Hoy tenemos que tener la Conoce alegría. primero, conoce nuestra vida. ¿Cuál es Y se queda. Es que a pesar de lo que somos, ahora no tengamos vergüenza. Mire, Maikito, nosotros no podemos cambiar. Nosotros no podemos dejar nuestras adicciones. Pero nosotros sabemos que el Señor
sí puede obrar que nosotros cambiemos. Y el cambio es de adentro hacia afuera y es un cambio que nos produce gozo, alegría. Eso no es una licencia para decir, ay Señor, no lo puedo dejar, como dice el diácono. No, si tú ya estás en Cristo, nueva criatura eres, dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero ese nuevo es a lo largo de que uno se consagre con Dios. Ahora, la consagración no es una vida religiosa, es alimentar el espíritu. ¿Con qué se alimenta el espíritu? Con la palabra. ¿Con qué más se alimenta el espíritu? Con la oración. Sí, la oración es aprender a hablar con Dios y dejar que Él me hable a través de la palabra. ¿Con qué más se alimenta el espíritu, Juan David? Asistiendo a la iglesia y entendiendo que vamos a adorar a Dios. ¿Sí? Y es Dios quien nos va a empezar. ¿Cuándo vemos el cambio? Cuando nuestra conducta cambia. La fe sin obra es muerta. O sea, yo no puedo decir que creo en Cristo si sigo siendo una persona mal hablada, una persona doble, una persona incumplida, una persona miserable, una persona que no sabe consagrarse al Señor. El religioso, ¿qué hace? Va a misa el domingo y por la tarde a la cantina. No, eso es curioso, la historia de los pueblos era esa. En los pueblos el sacerdote católico convocaba a todos a misa, todo el pueblo iba. Ay, pero todos decían qué pereza volver a la casa. Entonces todos llevaban su comida, los muchachos jugaban alrededor de las iglesias y todos los hombres y las señoras a la cantina a tomar chicha, a tomar algún trago, alguna cosa. Pero eso muestra que no han nacido de nuevo, porque el que da gozo y alegría dice que es Jesús. Zaqueo cambió y conoció al Señor. Y si nosotros hemos conocido al Señor, nosotros vamos a cambiar. No porque querramos cambiar, sino porque Él nos está cambiando. Y nos empieza a dar deleite de las cosas de Dios. Es que ahí es donde me preocupa, o no sé cómo decirlo, si cómo sentirme triste o contento cuando mi preocupación de que mi hermano o mi hijo esté en la palabra de Dios, entre a servir a nuestro Dios, entre a escuchar, pero no lo hace. ¿Sí? Entonces ahí yo no sé si es que Dios no lo ha alcanzado o Él no quiere. Muy bien. ¿Cómo me siento? Nuestra esperanza, dice la Biblia, es que Dios obre. Muchas personas llegan a la iglesia. Tengo que sentirme tranquilo porque si Dios no ha obrado en él. Pero yo como sé que, yo como sé que yo estoy siguiendo a Dios no por como una persona reconocida, sino porque yo sé que es Dios y ya me alcanzó. Porque yo puedo venir aquí todos los domingos a la iglesia y pasármela todos los domingos en la iglesia y creyendo que, pues que sí, que Dios ya me llamó, pero si no es así, porque, pues hay veces que es, digamos, un ejemplo, yo voy al trabajo y yo sé que tengo que ser agradecido con mi trabajo, y no es que yo no quiera mi trabajo, sino es como que me aburre lo mismo, el mismo camino, las mismas personas, tan. Y entonces yo llego a la iglesia y no es que yo no, como que no sienta que ahí no está Dios o algo así, sino que pues la otra vez en la misma silla, el mismo lugar, ¿sí me entiendes? Ok. Hay algo muy particular que vemos en Zaqueo. Sí, la rutina del mundo siempre cansa. Pero el único que transformó a Zaqueo, ¿quién fue? Dios. Y no lo hace mágicamente. O sea, voy a hacerle un ejemplo. No es que... acá lo vemos en una expresión porque es la palabra de Dios que nos muestra cómo es la regeneración. Sí, Zaqueo, ¿qué dice? Ya, yo no quiero la dignidad por el dinero. Yo quiero rendirme y comenzar una nueva vida en Dios. Es básicamente lo que dice. Dios, ¿cómo nos transforma a nosotros? A través de su palabra. Si tú quieres encontrar el gozo de que Dios te hable, Dios dejó un medio de gracia que es su palabra.
¿Cómo yo conozco a Dios? A través, ¿por qué no? A veces nos desanimamos mucho en las cosas, y eso es verdad. Las mismas personas, uno piensa que hasta ya cumplió un ciclo. A veces, y cuando uno es así, uno eso lo piensa en el matrimonio, en el trabajo, en el estudio, en todo. Porque uno cumple ciclos. El ser humano es de ciclos. Uno llega a un límite y dice, lo mismo. No importa cuán bueno sea, eso sí, no importa. Es un ciclo que se cerró. Pero en Dios no, porque en Dios siempre es progresivo. Tú estás conociendo cada vez más a Dios. Dios, mientras que uno quiere abandonar, Dios te hace perseverar. Y es esa lucha del nuevo hombre con el viejo hombre que está ahí. Y hoy estamos aquí para conocer nuestra fe y crecer en nuestra fe. ¿Por qué razón? Porque vemos que un hombre que amaba el dinero y que pensaba que ese era su futuro, lo dejó todo por el Señor Jesús. Y Jesús dice, la salvación ha llegado a esta casa. A partir de este momento yo te aseguro que Zaqueo ha tenido que ser un hombre que lea la Biblia, que ore. Yo siempre le digo a Juan David, tú no me ves orar, porque yo no oro para que tú me veas. Pero si tú me preguntas, papá, ¿has orado hoy? Sí, claro. ¿Has leído la palabra? Sí, claro. Y no solamente para enseñar. Yo tengo que ser un hombre de Dios. Usted como seres humanos, ¿qué tiene que hacer? Desayunar, almorzar, cenar, dormir. Con eso usted alimenta su humanidad. ¿Cómo alimentamos el espíritu? ¿Qué dice la Biblia? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y mientras más leamos la palabra, más vamos a crecer en el gozo del Señor. Mientras que más practiquemos, porque tú vas a estar seguro, a veces uno tiene muchos temas de ansiedad. Y por ansiedad o uno come mucho o uno hace algo porque está literal aburrido. Y uno quiere sentirse vivo. Pero si usted le encuentra sentido a su trabajo, si usted le encuentra sentido a su esposa, a los hijos, a su economía, que es para Dios, usted lo va a hacer con mayor alegría. Porque Dios lo puso donde está. La Biblia dice algunas cosas. Si tiene hijos es porque Dios se los dio. Si tiene esposa, porque Dios se los dio. Si tiene trabajo, porque Dios se lo dio. Si tiene iglesia, porque Dios lo añadió. Ahora el Señor sabe de lo que tenemos necesidad. Y con esto tenemos que terminar, por lo menos para la grabación, y si quieren podemos seguir conversando. Entender que Jesús conoce quiénes somos. Y a pesar de lo que somos, ¿qué hizo? Nos llamó. ¿Sí? Y no solamente nos llamó, se vino a quedarse en nuestro corazón y no nos va a soltar. Hay una particularidad, mi pastor, ahí con Zaqueo. O sea, porque nosotros posteriormente vamos a notar, no de pronto con Zaqueo ya no se va a nombrar posteriormente, sino con los que creyeron en el Señor Jesucristo, las dificultades que van a tener. Y eso trae tristeza, eso trae aflicción. O sea, va a tener también todo eso que usted y que de pronto nosotros vemos las mismas cosas, lo mismo y esta vaina que. Pero lo que la palabra enfatiza mucho es lo que hace el Señor Jesucristo cuando nos convence de que ahora somos sus hijos. La grabación allá. Ese gozo, o sea, es algo que no sé, uno no puede, yo no puedo explicar ese gozo porque no es lo mismo en la felicidad momentánea que porque te casaste o porque tienes un hijo, porque compraste un carro, este gozo es algo que no sé, no tengo cómo poder explicarlo con palabras. Es que el gozo que da el Señor te hace entender que esta vida mortal solamente es un paseo. Hoy yo hablaba con una señora y luego oraba, porque ella tiene 90 años, su hija tiene más de 50 y le han diagnosticado un cáncer. ¿Cómo tú animas a una persona con cáncer? Porque él tiene un cáncer que la está matando, o sea, no tiene esperanza. Y realmente el Salmo 90 dice que nuestros días son cortos en la vida y que los más fuertes llegarán a los 70 años, ¿sí? Y aún a 80 años. Pero toda la vida es dolorosa. Realmente el mayor éxito que nosotros vamos a tener es vivir para nuestro Dios, servir para Dios. A mi esposa yo le digo, mi amor, si yo quiero que estés aquí es para que tú puedas predicar del Señor. Es mi esposa y es mi compañera, yo la amo profundamente.
Pero el deleite que tenemos aquí es poder predicar la palabra. Vivir esa fe que nos está cambiando y que el Señor está venciendo nuestros pecados acá adentro. Osquiter ha pasado un periodo de cambios en su vida. No fue de un momento a otro. Fue con paciencia. Dios le puso una iglesia que lo amara, lo respetara, que lo recibiera con amor. ¿O no es así? Y tú estás viendo cómo Dios te está dando interés por todas las cosas. Esa es la historia de Zaqueo, es la historia de nosotros. Estábamos perdidos, Él nos ha encontrado. Y Él nos va a dar el gozo y la alegría de todo esto. Vamos a orar y si quieren después, seguimos conversando y hablando. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, que tu palabra no vuelva vacía. Bendice, Señor, tu palabra en el corazón de Michael, de Loraine, de Yanli, de Raquel, de Otto, de Jenny, de Juanda, de Osquitar, de Juan José, de mí. Señor, aquí estamos personas que tú has llamado, personas en las que nos hemos quedado. Pero Señor, vemos que nuestros pecados muchas veces nos asaltan. Ayúdanos, Señor, y danos el gozo de la salvación. Perdona nuestras ofensas y ayúdanos cada día a vivir para ti. Y Señor, bendice a las personas que están escuchando esta enseñanza y ayúdales a venir a ti. Ayúdales a encontrar una iglesia donde sean añadidos para que sean amados y cuidados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.